telespectadores de M95 Televisión, estamos en este espacio Pulso Ciudadano que, como ustedes saben, aborda la actualidad política del municipio. Hoy contamos con la presencia del secretario general del PSOE en San Pedro Alcántara, Ricardo López. Buenas noches. Muy buenas noches. Y como ustedes saben, también es viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Marbella. Desgraciadamente tenemos que empezar hablando de un tema de actualidad que se conocía esta semana a través de un diario de máxima difusión, el diario más leído en toda España, que es el diario El País, y que tiene que ver con actos financiados por la trama Gürtel en Marbella, actos del PP de Marbella. En fin, desde toda la oposición se ha hecho pues en bloque solicitudes de aclaraciones, de explicaciones por parte de la alcaldesa y por parte del Partido Popular de Marbella, pero seguramente querrá ahondar todavía más en este asunto, que es grave, ¿no? Dentro de la actividad política, un caso de corrupción siempre es muy grave. Sin duda, y además nos encontramos en una situación que es una estafa en toda regla al ciudadano, porque no nos olvidemos que la trama Gürtel se nutre de los contratos que se prestan por parte de las distintas administraciones hacia la Gürtel, de tal manera que se van a financiar a un precio mayor de lo que se supone que el servicio o la obra que van a realizar supone. Lo voy a explicar muy fácilmente. Si tenemos, por ejemplo, supongamos, aquí tengo una resolución del Ayuntamiento en el que se pide es un contrato de servicio de la gestión de programas de actividades físico-deportivas para adultos, y nos encontramos que este contrato le va a costar al Ayuntamiento de Marbella 470.000 euros para prestar el servicio de actividades deportivas en el municipio. Pues bien, supongamos que prestar ese servicio, en vez de por 470.000, fuese de 200.000, hay un sobrecoste de 270.000 que se embolsaría, en este caso, la trama Gürtel, y en este caso concreto pues sería Correa y sus acólitos los que se estarían financiando directamente con un objetivo muy claro, y es financiar al Partido Popular. Yo quiero hacer mención al titular del día 22, el miércoles 22 de mayo, del diario El País. Aquí nos encontramos con que Correa montó gratis actos de Aznar e infló precios en contratos públicos. Podemos ver a José María Aznar y a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que ofrecían un acto para los simpatizantes, y hasta ahí todo bien. El problema está que nos encontramos con este documento en el que se supone que el señor Correa, el principal baluarte de la trama Gürtel, regala pues este acto al Partido Popular de Marbella. Decir que este documento no es un documento baladí. Este documento tiene un sello precisamente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es decir, que esto no es un papel que se haya encontrado así por las buenas, es un papel que sirve para investigar una trama de financiación irregular, una trama de dinero público, es decir, el dinero de todos los ciudadanos, que en vez de ir a hacer obras, como decía hace un momento, va precisamente a otro tipo de cuestiones, que es la financiación de un partido. Y en este sentido decir que probablemente esto sea la punta del iceberg de la financiación del Partido Popular y también la financiación del Partido Popular en Marbella. Digo que probablemente porque tenemos que tener en cuenta cómo sistemáticamente el volumen de recursos que ha utilizado el Partido Popular en las distintas campañas electorales ha sido un volumen considerable. No nos podemos olvidar de esas 12 sedes que tenía abierta el Partido Popular en la campaña del 2007 o en la campaña del 2011. No nos podemos olvidar de que, qué curiosidad, pero sistemáticamente los contratos de obras que se hacen en este ayuntamiento tienen un recargo del 9,995% sobre el precio contratado. Y queríamos preguntarle a Ángeles Muñoz si ese incremento de casi el 10% obedece a algún tipo de financiación irregular del Partido Popular. También decir el volumen considerable de obras que se producen, pequeñas obras que podrían hacer perfectamente los servicios operativos, pero no lo hacen los servicios operativos, sino que lo hacen empresas privadas, y estamos hartos de denunciar este tipo de cuestiones, no solamente aquí en M95, sino también en el Pleno de la Corporación, para que nos expliquen si esos contratos que se dan a determinadas empresas a dedo sirven también para financiar al Partido Popular. Es otra de las cuestiones que tenemos que conocer de primera mano por parte de la alcaldesa.
Y si tuviera decencia la señora Ángeles Muñoz, si tuviera coraje y si hubiera un mínimo de transparencia, ella misma en el pleno de dentro de 2 semanas, dentro de 10 días, comparecería para explicar dentro del pleno de la corporación a todos los ciudadanos de Marbella y San Pedro qué es lo que está pasando con este tipo de regalos, insisto, del señor Correa. Que además tenemos que tener en cuenta que primero, ¿por qué regala alguien algo? Es porque espera algo a cambio, evidentemente. Y segunda cuestión importante es este tipo de contraprestaciones nos va a costar dinero a los ciudadanos de Marbella. Pues parece ser que podría pensar alguien que eso es así. Yo dejo la pregunta en el aire, le incito a la señora Muñoz y al resto del equipo de gobierno a que expliquen con seriedad y serenidad qué es lo que está pasando detrás de esta trama Gürtel y sobre todo esperemos que ese aterrizaje de la trama Gürtel en Marbella haya sido un aterrizaje blandito, porque si esta es la punta del iceberg de lo que puede estar pasando, y hay medios de comunicación que hablan de varios documentos, además de este, en el que se involucra a Ángeles Muñoz, al Partido Popular local, con esta trama, pues tendrían que explicar de forma muy detallada qué es lo que está pasando en este municipio. Sobre todo porque es una estafa, como decía antes, a los ciudadanos, y desde el Partido Socialista no podemos permitir que se le estafe a nadie, y mucho menos a un pueblo entero. Dicho esto, también quería terminar hablando del tema de la Gürtel, diciendo que esto fue lo que pasó en el 2002, pero también tenemos otro tipo de actos en el que el Partido Popular iniciaba su campaña o daba a conocer a distintos candidatos, en el que ha habido acontecimientos que no eran agradables en ningún momento, como fue el arresto del alcalde de Alaurín, Martín Serón, que además después ha estado imputado en distintas tramas de financiación de partidos. Por tanto, decir que esto no puede quedar así impune y la alcaldesa, de motus propio, debería de comparecer si tiene un mínimo de dignidad y si tiene un mínimo de decencia de cara a los ciudadanos. Pues seguiremos al final del programa con este asunto que, como decimos, es de enorme trascendencia para nuestro municipio, enorme trascendencia en fin, pues, por la importancia que esto tiene. Pero continuamos ahora hablando de mociones que se rechazaron en el Pleno y que, sin embargo, por parte del equipo de gobierno se han puesto en marcha, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de la incubadora de empresas que usted mismo planteó, que usted llevó a Pleno, que se rechazó, que no fue ni debatida y que, sin embargo, se ha presentado por parte del equipo de gobierno como un gran proyecto suyo, ¿no? Sin duda. Esto es la cara dura que hay que tener por parte de Ángeles Muñoz, que ningunea las mociones que hacemos desde el Partido Socialista y después las hace suyas. Pues parece ser que entonces tan malas no son. Yo quiero recordar la respuesta que dio Carmen Díaz en el tema de la trama Gürtel. La respuesta fue precisamente que el Partido Socialista no sabía qué hacer, no tenía ningún tipo de propuesta para plantear y debatirla y, por tanto, nada más que nos teníamos que limitar a esa crítica que se está haciendo, insisto, con documentos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es decir, no son documentos baladí. Pues dicho esto, Carmen Díaz, pues una forma que tenía de escurrir el bulto, decía que ella no tenía nada que ver con la trama Gürtel, era el Partido Popular a nivel nacional quien era el responsable de todo esto. En fin, me sonrío, pero hacía una última coletilla, y era que el Partido Socialista es incapaz de hacer propuestas. Pues bien, yo aquí tengo una moción que presentamos el día 14 de marzo de este año, una moción que precisamente lo que propone es la creación de incubadoras de empresas, además de crear una comisión para conocer de primera mano las mejores ubicaciones posibles para esas incubadoras de empresas. Y, como decía hace un momento, el Partido Popular en la comisión plenaria, que es la comisión previa al Pleno, rechaza esta propuesta del Partido Socialista diciendo que, entre otras cosas, no es competencia de un ayuntamiento, que esto tendría que hacerlo la Junta de Andalucía, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, la indignación nuestra es supina, sobre todo porque hay que tener mucha cara para que el día, y aquí tengo la nota de la convocatoria del Ayuntamiento de Marbella, en el domingo 19 de mayo, más de 2 meses después, se le ocurre a la alcaldesa firmar un protocolo con la Cámara de Comercio para la puesta en marcha de viveros de empresas. Hemos pasado de incubadoras, cuestiones animales, a viveros, cuestiones vegetales. Y decirle que no basta con cambiar una palabra para que el proyecto sea bueno o no. Nos alegramos muchísimo de que la señora alcaldesa haya decidido una vez más utilizar un proyecto como el que planteábamos de incubadoras de empresas para mejorar el tejido productivo de Marbella y San Pedro y sobre todo para crear nuevo empleo. El problema está en que la señora alcaldesa aquí dice que no va a poner en funcionamiento esta incubadora, o en este caso este vivero, hasta el año 2015. ¿Nos podemos permitir 2 años para que este modelo de generación de riqueza pueda funcionar desde ya? Evidentemente debe de ser una prioridad empezar con esos viveros de forma inminente. No podemos permitirnos el lujo de tener que esperar 2 años para poder ver el fruto de una propuesta que ha hecho el Partido Socialista. Y en ese sentido decir, ¿por qué en el año 2015? Pues probablemente en el año 2015, insisto, porque son las elecciones. Y a esta propuesta del Partido Socialista, que se ha apropiado el Partido Popular, al final unimos la intención que tiene el Partido Popular en todos sus aspectos, y es intentar manipular las noticias e intentar llegar al mayor número de personas para ganar elección tras elección de forma torticera, sin pensar en los ciudadanos de Marbella y de San Pedro y pensando en las empresas. Digo que además esta propuesta es la primera es una de las muchas propuestas que se ha hecho suya el Partido Popular, porque recordemos, ya lo decíamos en un programa anterior, que esa renta básica para personas con riesgo de exclusión que ha planteado el Partido Popular hace un poco más de 2 meses en sus presupuestos, ya lo habíamos planteado el Partido Socialista a través de su portavoz en su momento, Susana Radío, en el año 2011. En febrero del 2011 ya poníamos de manifiesto la necesidad de tener alguna iniciativa por parte de este municipio para generar una mayor oportunidad a aquellas personas con menos recursos y intentar evitar que haya gente con riesgo de exclusión social. Nos alegramos que el Partido Popular vuelva a hacer suya una propuesta del Partido Socialista, aunque lamentamos, por desgracia, que en vez de destinar el 1.000.000 de euros enteros a realmente lo que tendría que destinarse, que es a aquellas personas en riesgo de exclusión social, solamente se dediquen 426.000 euros. De tal manera que van a utilizar unos recursos en menos de la mitad, del 50% del total, para dárselo a una serie de personas con graves problemas de recursos económicos y, a cambio, van a contratar a 12 capataces para que se hagan cargo de esas 100 personas. Yo voy a decir muy claro que el número de capataces por operarios que hay en este ayuntamiento ronda entre 25 y 50 operarios por capataz. ¿Cómo es posible que ahora de repente nos encontremos con que 100 personas necesiten de 12 capataces? Claro, el problema está en que esta señora, en vez de pensar en aquellas personas con mayor riesgo de exclusión social, están pensando en cómo contrato o dejo de contratar y cómo pago determinados favores a determinadas personas, de tal manera que yo pueda generar beneficios electorales dentro de un par de años. Y le digo muy claro a Ángeles Muñoz una cosa, y es que así no se puede gobernar un municipio. El municipio hay que gobernarlo pensando en la gente, no pensando en el rédito político que va a obtener. Decir también que esta propuesta que nosotros planteamos de incubadora de empresas es la primera propuesta que hacemos de un total, de un bloque de varias actuaciones que queremos poner encima de la mesa por parte del Partido Socialista para generar riqueza en el municipio y generar puestos de trabajo. Hace 2 meses, como he comentado, planteábamos esta propuesta a raíz de que el Partido Popular era incapaz
de dar en el Pleno del Ayuntamiento de Marbella 3 propuestas para generar empleo. ¿Por qué? Pues porque no tienen el desempleo en la cabeza, no están preocupados en arreglar el problema a las personas y, por tanto, nos vimos en la obligación de darles pistas al Partido Popular. Esta fue una de las primeras propuestas que hicimos. La siguiente propuesta la planteábamos en el pleno siguiente, hace un pleno, en el que el Partido Socialista entendía que había que dar una exención a aquellos negocios de nueva creación, exención de impuestos a aquellos negocios de primera creación, al objeto de que pudieran establecerse sin más trabas de las necesarias para el buen funcionamiento y que se pudieran asentar en el tejido productivo local de este municipio. ¿Qué es lo que responde el Partido Popular? Que eso no puede llevarse a cabo, que eso, en fin, no es el momento, que no se sabe cómo hacer, en fin, echando balones fuera como es habitual en el Partido Popular. Yo espero que el Partido Popular haga suya también esta segunda propuesta, y es que aquellas empresas de nueva creación en este municipio estén exentas del pago de impuestos durante un año, al objeto de que puedan consolidarse y generar empleo. Si no le damos facilidades a esas empresas de nueva creación, al final acaban destruyéndose, acaban cerrando el chiringuito, como dicen por ahí vulgarmente, y no generan ni nueva riqueza ni nuevos puestos de trabajo. Pero no solamente nos hemos quedado ahí, hay una tercera cuestión que hemos planteado para este pleno, en el que la intención es que con los recursos que tiene este ayuntamiento, que son más de 200 millones de euros, evidentemente ese dinero lo tiene que tener en entidades financieras. Tenemos un problema en este país, que es que los bancos, las entidades financieras, no prestan dinero a aquellas empresas que quieren hacer modificaciones en sus negocios o generar nuevos negocios. Pues bien, lo que vamos a pedirle, o lo que le hemos pedido a la señora alcaldesa, y esperemos que también se haga eco de ello, es que el 3% de esos 200 y pico millones de euros con los que trabaja el ayuntamiento vayan destinados a microcréditos. Microcréditos que son de 3.000, 4.000, 5.000 o 6.000 euros de créditos que se le dan a aquellas personas que quieren hacer inversiones en sus negocios, que estén a un tipo de interés que sea el Euribor más 0,5%, de tal manera que les sea fácil devolver ese crédito, tengan acceso a ese crédito y que se llegue a ese acuerdo entre el ayuntamiento y las entidades financieras. Para eso hace falta voluntad política, para eso hace falta sentarse con las direcciones de esas entidades financieras, de esos bancos. Y, por tanto, si conseguimos que esos bancos empiecen a dar crédito a un tipo de interés razonable, pues probablemente se moverá no solamente la competitividad de esas empresas, sino nuevas empresas que llegarán para construir pues la modificación que sea en esas empresas, se generarán nuevos puestos de trabajo no solamente en la construcción, sino que también en nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es un círculo vicioso que genera riqueza en este municipio. Pero, por desgracia, Ángeles Muñoz no está pensando, insisto, no está pensando en las personas. Ángeles Muñoz solamente piensa en ellos. De hecho, la escala de prioridades que tiene Ángeles Muñoz es Radio Televisión Marbella, que destina 2 millones de euros para Radio Televisión Marbella y lo destina con un solo objeto, es publicitarse ella y hacerse su imagen omnipotente para que parezca que es la mejor del mundo, pero que por desgracia es la que menos piensa en la gente. Continuamos ahora con nuevas contrataciones porque hemos tenido conocimiento también de que se han procedido a contratar el servicio de actividades deportivas y que, bueno, esto también quiere usted hacer alguna puntualización al respecto. Sí, sin duda. Yo he comentado antes, tengo aquí una resolución y tenemos el contrato de servicio para la gestión de actividades físico-deportivas para adultos. Esto es las actividades deportivas que hacen los niños o no tan niños en el municipio. Pues bien, esta adjudicación del contrato al final se le acaba dando a la empresa BCM y se le da por un total de 470.000 euros. Recordar que BCM es una empresa de trabajo temporal y lo que hace es que esta empresa busca a aquellas personas que pueden dar o impartir esas clases pues, de tenis, de fútbol,
de baloncesto o de cualquier actividad deportiva que entienda el ayuntamiento que debe de impartirse por parte de este municipio. Que, por cierto, balonmano, a pesar de ser los campeones del mundo, no podemos tener opción a disfrutar de clases de balonmano. Pero bueno, no seamos tan estrictos en este tipo de cuestiones. Vuelta a la cuestión, estamos hablando de más de 450.000 euros, casi medio millón de euros, que este ayuntamiento va a pagar para la gestión de actividades deportivas, para las clases de los distintos deportes. Pues bien, este dinero surge de pagarle 24,55 euros la hora a la empresa BCM. Calculan un total de 15.840 horas que se van a impartir y, por tanto, eso corresponde, con IVA, a un total de 470.000 euros. Yo quiero poner, hacer hincapié en esos 24,55. Porque, ¿qué ocurre? Que es que la hora al trabajador la van a pagar a 15 euros la hora. Tenemos que ellos cobran 24,55, pagan 15 euros, hay un beneficio, evidentemente, de 9,55 euros la hora, sobre un total de 15.840 horas, obtenemos que esta empresa BCM se va a embolsar un total de 136.060 euros de beneficio. Ustedes, como comprenderán, desde el Partido Socialista no podemos quedarnos quietos, callados, sobre estas realidades, esta forma de despilfarrar los recursos del propio ayuntamiento. Y nos daría igual si Ángeles Muñoz, de su bolsillo, pusiera encima de la mesa ese medio millón de euros casi. Pero el problema es que no es Ángeles Muñoz con su bolsillo la que pone ese dinero, sino que es el bolsillo de todos los ciudadanos de Marbella y de San Pedro los que ponen ese medio millón de euros para que esa empresa se lleve de beneficio 136.000 euros. Es más de un tercio de lo que le cuesta a este ayuntamiento los beneficios que van a generar. Pues ustedes comprenderán, si hace un momentito estábamos hablando de la trama Gürtel, estábamos hablando de estos documentos y decíamos que la trama Gürtel lo que se dedica es a contratar a determinados servicios, a administraciones, y contratan por precios superiores a los que realmente se corresponden con el mercado, pues aquí tenemos un caso similar. Yo no estoy diciendo que esto sea una financiación irregular del Partido Popular, sí es un despilfarro con toda regla, pero después de esta información que sale en El País, teniendo en cuenta todo lo que hemos estado viendo a lo largo de estos 2 últimos años que llevamos de corporación, pues empezamos a pensar que a lo mejor hay algo más en todo esto. Y por tanto le pedimos a la señora Muñoz que explique cómo es posible que en esta cuestión en concreto estemos dando todo este dinero para actividades deportivas. Sobre todo cuando estas actividades deportivas pueden ser llevadas a cabo por trabajadores de este propio ayuntamiento. Tenemos a gente formada que venían dando este tipo de clases a niños y no tan niños, pero que de repente este ayuntamiento decide cambiar la forma de contratación. Y por tanto les pido seriedad al equipo de gobierno y sobre todo a Ángel Muñoz con el dinero de todos los ciudadanos de Marbella y de San Pedro, porque de esta forma al final haremos muy pocas cosas en beneficio de los ciudadanos y muchas en beneficio de las empresas. Continuamos ahora con asuntos relativos a San Pedro Alcántara, porque bueno, el trapiche Guadaiza, finalmente, después de tenerlo en el olvido durante varios años, finalmente parece que se va a arreglar, pero parece que para arreglarlo hay que estropearlo previamente, ¿no? Sí. Por desgracia, yo voy a hacer un pequeño recorrido del trapiche Guadaiza. ¿Qué es lo que ocurre con el trapiche Guadaiza? En el año 2007 ya aparece en los presupuestos. En el año 2008 vuelve a estar en los presupuestos del ayuntamiento. Lo mismo ocurre en el 2009, 2010, 2011 y así nos encontramos hasta el 2013. Bien, el trapiche Guadaiza entra en riesgo de poder colisionar y colapsar el propio edificio, y ante esa posibilidad deciden poner encalzar las paredes del trapiche
Y eso se suele hacer pues cuando el edificio va a ser tocado y por tanto se intenta evitar que se desplome de tal manera que se puedan hacer las obras de reforma mientras tanto sin ningún tipo de riesgo. Lo que ha ocurrido es que en vez de acometer esas obras, eso fue en el año 2009, se quedó parado. Claro, el suelo cedió, esos enganches que tenían las paredes tiraron de las paredes abriendo enormes grietas en el propio edificio. Decidieron quitarlo, recalzaron las paredes y ahora nos encontramos que este ayuntamiento decide acometer por fin las obras del Trapiche Guadaiza. Aquí os enseño una foto, no sé si se ve bien, pero donde aparece un trozo, una esquina del trapiche que ha sido derrumbado por máquinas para, supongo, poder acometer en el futuro nuevas modificaciones. Aquí tengo como hay un agujero nuevo con una raja que va desde el principio hasta el final. En fin, suponemos también que esto va a ir al suelo y nos tememos que al final el Trapiche Guadaiza sea una copia de lo que el Trapiche Guadaiza pudo haber sido y debía haber sido. Decir dos cuestiones sobre este aspecto en concreto. Primera cuestión es que no aparece en el perfil del contratante. No sabemos cuál es el proyecto, no sabemos cuánto va a costar, aunque sí sabemos que las cuantías que aparecen en los presupuestos son las que son, pero no sabemos exactamente si al final van a intentar que les salga más barato tirándolo abajo y reconstruyéndolo de nuevo o qué es lo que tienen planificado. Esto es una irregularidad, porque lo normal es que nosotros conozcamos en la página, fácilmente en la página web del Ayuntamiento de Marbella, en el apartado del perfil del contratante, las obras que se van a realizar, cuál es el proyecto que se pone encima de la mesa, cuál es el coste que está establecido, pero se le habrá tenido que olvidar a la señora Muñoz dar la orden de que se ponga en el perfil del contratante porque no aparece por ningún sitio. Pero voy más allá, es que este ayuntamiento se gastó más de 250.000 euros en recalzar este edificio, en un edificio emblemático precisamente porque tiene mucha historia reciente de San Pedro y sobre todo porque es un símbolo o uno de los pocos símbolos que queda en San Pedro. Y al final lo que han hecho con ese recalce es hacerle más daño, gastarse 200 y pico mil euros sin acometer las obras de infraestructura, han generado más daño al Trapiche Guadaiza que si lo hubieran dejado tal cual y hubieran acometido las obras. Decir también que esa falta de sensibilidad por San Pedro del equipo de gobierno no es nada nuevo. Esa falta de sensibilidad es una muestra de la intención que tiene este equipo de gobierno en suplir las necesidades de los sanpedreños y decir que ya es hora de que empiece a pensar en los sanpedreños, que empiece a pensar en los marbelleros, que empiece a pensar en los chaperos y en los campaneros, porque de esa forma las cosas irían muchísimo mejor. Decir, por último, con este aspecto en concreto, es que desde el Partido Socialista planteamos la necesidad de que una vez que concluyan las obras, estén en el estado en el que esté el antiguo trapiche, pero supongo que el nuevo trapiche tendrá unas ubicaciones razonablemente amplias, lo que le pedimos a la señora Muñoz es que cree un concurso de ideas entre todos los sanpedreños para conocer de primera mano qué es lo que quieren los sanpedreños con el trapiche. Ya que no tenemos teniente de alcalde, ya que no tenemos ningún referente en San Pedro del equipo de gobierno para que podamos decirle directamente qué es lo que queremos con las obras de San Pedro, pues que abra en la página web un apartado, abra en la tenencia de alcaldía una mesa de solicitud, de propuestas de lo que es lo que quiere el sanpedreño con el trapiche, porque así al final el trapiche será lo que quieran los sanpedreños y no lo que quiera Ángeles Muñoz o quien sea del equipo de gobierno. Y insisto, esto es muy fácil, esto es pensar en la gente. Y desde el Partido Socialista le estamos hartos de decirle a la señora Muñoz que piense un poco más en la gente, porque así no tendrá que pensar tanto en su imagen, seguirá ganando elecciones y seguirá haciendo lo que quiera
con ese rodillo que nos acostumbra al Partido Socialista y al resto de la oposición. Pues vamos a concluir con el tema con el que iniciábamos esta conversación, porque ustedes han presentado un escrito por registro de entrada del Ayuntamiento solicitando la factura pues, pagada por parte del Partido Popular del alquiler del Palacio de Ferias, pues ese 26 de noviembre de 2002. Recordemos el acto que supuestamente está financiado y pagado por la trama Gürtel. ¿Han recibido respuesta? No, por desgracia no hemos recibido respuesta. Es más, intuimos a día de hoy que Ángeles Muñoz, el Partido Popular de Marbella y San Pedro, nunca pagaron un duro por ese acto en el Palacio de Congreso, al Ayuntamiento. No sabemos si eso fue otro regalo de alguien o no, pero el hecho es que es muy simple de demostrar que efectivamente el Partido Popular pagó esa factura. Bien, porque desde el mismo Partido Popular apareciese alguien, bien Carmen Díaz, bien la propia alcaldesa, apareciese con un documento parecido a este. No hace falta mucho más. Sí, no hace falta ni siquiera que tenga el sello del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Con que tenga el sello del Partido Popular es suficiente. Pero vendría bien que desde el Partido Popular dijeran: no, mire ustedes, nosotros pagamos el Palacio de Congreso. Y si no lo tiene el Partido Popular, sí que es fácil, ya que ellos gobiernan, de dar la orden para que busquen en los archivos del Ayuntamiento y saquen la factura de haber pagado en el 2002 ese salón en el Palacio de Congreso para esa campaña electoral. Por desgracia, nos están acostumbrando mucho el Partido Popular y el Partido Popular a nivel local a los distintos regalos. Y decirle que los regalos traen muchos problemas. Los regalos al final son muchas complicaciones, y decirle que deje de utilizar esos regalos, porque al final hay que dar una serie de contraprestaciones a cambio. Aquí nadie da duro a pesetas, aquí nadie regala nada por nada, y ese es el gran problema. ¿Por qué se regalan las cosas? ¿A cambio de qué? ¿Y qué es lo que va a hacer para saldar esa deuda? Por tanto, decir que el Partido Popular lo tiene muy fácil, Ángeles Muñoz lo tiene muy fácil. Ángeles Muñoz lo que tendría que hacer es, primero, comparecer en los medios de comunicación, si es valiente, si realmente quiere decir las cosas como son. Segundo, comparecer en el pleno del Ayuntamiento y que esté a disposición de las preguntas de los miembros de la oposición, tan simple como eso, porque eso mostraría transparencia. Eso es de verdad un acto de transparencia, no lo que dice el Partido Popular que es transparencia, porque no nos olvidemos que el Partido Popular hace gala de su falta de transparencia cuando no nos da al Partido Socialista las nóminas de los concejales y de los miembros de la Junta de Gobierno local, a pesar de haberlas pedido 3 veces en 3 plenos distintos, a pesar de haberlo pedido por escrito, pero siguen sin dar las nóminas. Transparencia también es haber pedido el informe de la Pricewaterhouse del personal del Ayuntamiento, que lo hemos pedido en 3 ocasiones, en 3 plenos distintos, en las comisiones plenarias y además por escrito. Pero no solamente el Partido Socialista, es que esto también lo ha pedido los otros 2 partidos de la oposición. ¿Cuál es la respuesta de la señora Muñoz? La callada. También sería transparencia de verdad entrar en una comparecencia por el tema del puerto de la Bajadilla. ¿Es que la señora alcaldesa tiene algo que ocultar? A lo mejor lo que quiere ocultar es su mala gestión. Y hay que ser valiente, y la gestión es la que es, y hay que explicar por qué se hacen las cosas. Porque puede ser que esta señora, en vez de estar pensando en lo que tiene que estar pensando, que es gestionar este ayuntamiento en beneficio de todos los ciudadanos, esté pensando en cómo gestionarlo en beneficio propio. Y eso al final trae desgracia a los ciudadanos y al partido que hace ese tipo de cuestiones. Por tanto, decirle que es muy simple. Si no lo tienen ustedes en los papeles guardados del Partido Popular, da lo mismo, vayan al ayuntamiento, que es donde se supone que deberían de estar, y saquen esa factura, y así primero callará muchas bocas y después generará confianza en los ciudadanos. Pero está visto de que esa situación es difícil que lleguen ustedes a planteárselo siquiera. Pues muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a vosotros. Y a ustedes les dejamos ahora con
Dos comparecencias del portavoz José Bernal, portavoz, ya saben, del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella, ambas en el Parlamento andaluz, una relativa al puerto de la Bajadilla y otra pues relativa a este asunto, al asunto bueno, pues que ha sido actualidad política prácticamente toda la semana, al asunto de la trama Gürtel y su vinculación con Marbella. Nada más, síganos en Facebook, en Twitter. El jueves ya saben que estamos con ustedes a las 10 de la noche, los viernes a las 3:30 y los domingos a las 9. Muchas gracias. Uno importante que atañe a Marbella, la presentación de la candidatura del Partido Popular de Ángeles Muñoz en el Palacio de Congreso de Marbella. Facturas publicadas en el Diario del País, facturas que relacionan directamente al Partido Popular de Andalucía, al Partido Popular de Marbella y a la candidata Ángeles Muñoz, aupada con aquel acto a la alcaldía de Marbella en el año 2002, y facturas que se tienen que poner a disposición judicial, donde están, en un caso que está en este momento en su juicio, pero que necesitan una explicación para aclarárselo a los ciudadanos de Marbella y San Pedro de Alcántara, y también para aclararlo, como no podría ser de otra forma, en sede judicial. Por lo tanto, desde el Partido Socialista nosotros vamos a reclamar que la señora alcaldesa de Marbella presente la factura del pago de ese evento en el Palacio de Congreso de Marbella, con aquel entonces presidente José María Aznar, que la presente en 48 horas. Si no presenta la factura de ese pago, nosotros entendemos que quien pagó la factura no fue otro más que el señor Correa y la trama Gürtel del Partido Popular que deviene desde aquel momento. Por lo tanto, nosotros lo pedimos de forma inmediata, y si en 48 horas no se presenta la factura que tenía que haber pagado el Partido Popular y no la que parece ser o supuestamente pagó la trama Gürtel, vamos a pedir la dimisión inmediata de la señora Muñoz. Quiero recordar que no es el único caso que hemos denunciado en la Costa del Sol. Quiero recordar que hemos denunciado el pago de 35.000 euros a otra empresa relacionada con el caso Gürtel, que es Pasarela Viajes, de viajes que se llevaban a cabo en la mancomunidad de municipios de la Costa del Sol cuando gobernaba el Partido Popular, y además el Ayuntamiento de Marbella, relacionado con el Partido Popular, también era una pieza importante dentro de la estructura de gobierno en la Costa del Sol. Y también en esa línea, la campaña electoral del año 2007 tuvo una serie de pagos fragmentados para el Partido Popular, que también está en investigación en este momento y del cual tenéis conocimiento en los medios de comunicación. Nosotros de todo esto lo que nos entristece es que una vez más Marbella tiene que estar relacionada con casos de corrupción, una vez más Marbella va a aparecer en los medios de comunicación hablándose de la parte más negativa y más oscura, porque en estos momentos una vez más un gobierno de derecha, el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Ángeles Muñoz, está alargando la sombra del Gil con actos pagados por la trama Gürtel que nosotros no podemos compartir. Si en 48 horas no presenta la facturación de aquel evento, nosotros le vamos a demandar de forma inmediata la dimisión, porque no puede representar la honestidad del ciudadano de Marbella y San Pedro de Alcántara. Formula su diputado, señor Bernal Gutiérrez. Gracias, señor presidente. Señora consejera, el puerto de la Bajadilla es un proyecto esencial para Marbella y la Costa del Sol. Nos gustaría saber cuál es la situación en la que se encuentra en estos momentos y cuál ha sido y es el posicionamiento de la Junta de Andalucía con ello. Gracias. Gracias, señor Bernal. Señora consejera. Sí, señor presidente, gracias. Señoría, como todos ustedes conocen, el concurso público para la concesión de la ampliación del puerto de la Bajadilla Marbella ganó una UTE formada por Nasir bin Abdullah Sons, el Ayuntamiento de Marbella y el Puerto Deportivo de Marbella, que es una empresa pública que tenía, por supuesto, una serie de obligaciones y derechos de la concesión. En primer lugar, la concesionaria debería acometer la ampliación del puerto y explotar las instalaciones en tierra y agua durante un periodo de 40 años, ya que se le entregó una dársena en funcionamiento de 268 atraques. Pues bien, la UTE concesionaria con la que se firmó el contrato en diciembre de 2011 ha venido incumpliendo la mayor parte de las obligaciones contractuales. El nuevo concesionario debió hacerse cargo del conjunto de las instalaciones náutico-recreativas el 1 de enero del 2012 sin que esto ocurriera. Durante el pasado año estaba previsto que se produjera la presentación del proyecto constructivo por parte del concesionario y, por tanto, el comienzo de la obra. Se presentó por parte del concesionario en plazo un documento insuficiente para ser considerado proyecto constructivo. Se le otorgó un plazo de 3 meses más para corregir ese proyecto que ha incumplido. Tampoco se ha constituido válidamente la sociedad concesionaria para que cumplía en enero del 12, se le prorrogó hasta marzo y tampoco ha cumplido por parte de
cumpliese el concesionario. Y también hay que tener en cuenta que no ha abonado el canon correspondiente ni al ejercicio 2012 ni tampoco al ejercicio 2013. Por todo estos incumplimientos, el pasado 18 de enero, APA, la empresa pública de puertos, remitió al concesionario un requerimiento para que cumpliese los contratos. Ese requerimiento vencía el 24 de abril sin que por parte del concesionario se haya manifestado por qué se había incumplido y cómo iba a corregir esos incumplimientos. Por último, el 2 de mayo se inició un procedimiento de resolución del contrato. La UTE ha presentado alegaciones que lógicamente estamos estudiando en el APA y bueno, pues plantear que desde la Junta de Andalucía hemos puesto toda la carne en el asador para que esta inversión en el puerto de la Bajadilla Marbella fuese una realidad y que bueno, pues nos hemos encontrado con un abandono total por parte de la UTE de las obligaciones contractuales que adquirió con la Junta de Andalucía. Gracias, consejera. Señor Bernal. Gracias, señora consejera. Me satisface escucharla. Me satisface escuchar que la Junta ha estado, está y va a seguir estando apostando por la ampliación del puerto de la Bajadilla. Espero que las señorías del Partido Popular lo hayan escuchado bien, ya que algunas son duras de oído. Y espero fundamentalmente que lo haya escuchado bien la alcaldesa de Marbella, que está más perdida que el barco del arroz. Está perdida porque no se entera de este asunto y además está perdida porque no quiere aparecer para explicar cómo se financió en Marbella la campaña por la trama Gürtel. La consejería ha sido flexible y cauta por la importancia del proyecto, justo lo contrario de la alcaldesa de Marbella. Socia con un 3% con el jeque, pero con el patrimonio de los marbelleros y los sanpedreños. Una alcaldesa que ante su incapacidad de sacar adelante el proyecto culpa a la Junta de Andalucía para desviar la atención, cuando como parte implicada tendría que decir por qué no ha pagado el canon, por qué no ha entregado la totalidad del aval, por qué no ha pagado los redactores del proyecto, por qué no ha presentado aún el proyecto y porque aún ni tan siquiera ha constituido la sociedad. Una alcaldesa irresponsable porque si el jeque desaparece van a pagar los ciudadanos de Marbella y San Pedro los desmanes de la señora Muñoz, porque enroló a la ciudad en un proyecto que no se llevó nunca a pleno. Lo que hay que preguntarle a la señora alcaldesa es ¿dónde está su socio? Tan perdido como ella en estos momentos. ¿Sabe su señoría que la alcaldesa de Marbella y el presidente del PP de Málaga fueron a Dubái a buscar al jeque con 18 personas más, a los doctor Livingston, pero esta vez no lo regaló el señor Correa, esta vez lo pagaron todos los malagueños con el dinero de Diputación? Y fueron además a Dubái a buscar al jeque que tiene residencia en Qatar. De geografía, poco, y de cara, mucha. Me satisface su compromiso con el proyecto del puerto, con la ciudad de Marbella y con la Costa del Sol. Su intención de desbloquearlo, sobre todo sabiendo que quien lo bloquea es el Partido Popular. Y ya veremos cuáles son los intereses de la señora Muñoz en este asunto. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Bernal. Señora consejera. Sí, muy brevemente, presidente. Hemos tendido la mano desde la Consejería, desde la Junta de Andalucía para que esta inversión fuese una realidad. Hemos dado las prórrogas, como les decía, pero también estamos lógicamente obligados a cumplir la ley porque, independientemente de la cuenta corriente que podamos tener, la ley es exactamente igual para todos. Y velar por el interés general también es obligación de esta Consejería. Nada más, gracias.